Hola Santiago, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tú y todos y todas. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Oye, si hacemos números, lo primero que hay que comentar hoy es la compra del First Republic, Estados Unidos, por JP Morgan, ¿eh? Esos son números, pero números de los gordos, de los grandes. Sí, son números de los grandes porque, para situarnos, JP Morgan es el mayor banco de Estados Unidos con un volumen de activos de 3,7 billones de dólares. Para comparar, es 7 veces el Banco de Santander. Ostras. Sí. Entonces, no es simplemente la compra de un banco que primero ha saneado el equivalente al Fondo de Depósitos Español y luego JP Morgan lo ha comprado. Es que se está abriendo la puerta, ojalá me equivoque, a un oligopolio bancario. Es decir, en distintos sectores, líneas aéreas, automóvil, etcétera, etcétera, se está produciendo acero inoxidable, se está produciendo desde hace años una concentración de capital de empresas a través de procesos de absorción, de compra, etcétera, etcétera, de compras de paquetes o de compra en su totalidad, paquetes de acciones, me refiero, en su totalidad. Y yo creo que con el sistema bancario está sucediendo lo mismo. En Estados Unidos es más claro, porque en Estados Unidos hay bancos regionales, bancos regionales, el Silicon Valley Bank era un banco regional con un volumen de activos de 209.000 millones. Este es el tercer banco que interviene, ¿no? En Estados Unidos ya. Sí, exactamente. Este es el tercer banco. En 2 meses. Sí, exactamente, en 2 meses. Entonces, claro, estos bancos regionales, que para el nivel de un JP Morgan son pequeños, están sufriendo mucho por el aumento de los tipos de interés, porque implica una depreciación, una desvalorización de sus activos. Entonces, a eso unimos ese temor que genera retiradas de fondos o posibilidades de retiradas de fondos y que las redes sociales multiplican, pues claro, esto crea una situación muy, muy delicada. Además, esto se une al hecho de que posiblemente hoy, entre hoy y mañana, la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés. Sí. Santiago, te quería preguntar, ¿es más eficaz la compra que el saneamiento? Porque este banco que ahora se ha comprado fue saneado, no sé si le inyectaron 100.000 millones para lo que tú decías, para garantizar los depósitos, pero claro, cuando el cliente dice, uy, están inyectando a mi banco, dice, voy a sacar el capital de mi banco, ¿qué es lo que pasó? Es decir, fue paralelo la inyección con la fuga de aquellos que tenían cuentas corrientes. Claro, es que, Isaías, lo que sucede es que ¿quién garantiza, y pondré un ejemplo, quién garantiza que ese saneamiento va a ser suficiente? Claro. O sea, si recordáis, en España la Caja de Ahorros del Mediterráneo fue intervenida, y entonces todo el mundo dijo, bastante gente dijo, ahora ya ha quedado sana, ¿no? O sea, ya ha quedado bien. Bueno, pues no quedó bien. Y ya sabemos cómo acabó la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Entonces, eso crea una incertidumbre que, claro, que lleva a que una intervención pare un golpe, pero no garantice una viabilidad. Además, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que los tipos de interés van a seguir subiendo y que los activos se van a continuar desvalorizando, con lo cual la situación es muy, muy complicada. El problema, y Santiago, además es que... Sí, perdón. No, digo que además en Estados Unidos hay de estos bancos, entre comillas, pequeños, hay bastantes. Es decir, no es que haya, bueno, ya se ha acabado, ya no hay más. Claro. O sea, hay bastantes bancos, entre comillas, pequeños. Te digo que el problema es que con esta concentración y con el oligopolio se nos van acabando los diques de contención, porque cuando un banco pequeño va mal, le compra el mediano o le absorbe el mediano. Cuando el mediano va un poco así, el grande. Pero claro, si al final nos quedamos en todo el mundo con 4 grandes, esos diques se nos van a terminar algún día. Claro, lo que pasa es que ahora entra la historia del riesgo sistémico. Es decir, nadie va a tener narices de, si llegase el caso, dejar quebrar a JP Morgan. Porque entonces sería eso una megacatástrofe. Entonces, se supone que un grande es más seguro, tiene más masa, tiene más capacidad de influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando quebró Lehman Brothers no era un banco grande,
O sea, decir, y fijaos lo que ocasionó. Mira la que leo, efectivamente. Exacto. Más de seguridad y de números. El gobierno español, se ha comprometido con Bruselas a reducir el déficit público al 3% del PIB en 2024. Eso es, creíble, no quiero utilizar esa palabra. ¿Eso es factible, a tu juicio, o es complicado? Bueno, yo Carlas, sí, a ver, factible, ya te digo que sí que lo es. O sea, es decir, o bien subiendo impuestos o recortando gastos, esto se puede conseguir. A ver, ¿qué implicaciones tendrá esto? No lo sé. Pero factible sí lo es. Lo que pasa es que a mí, yendo más allá, no me cuadran los números. Es decir, el programa de estabilidad que el gobierno presentó a Bruselas, lo presentó el 27 de abril. Y están estos números que tú dices. Reducción en el 2023 al 3%, 24 2,7, 25 2,9, 26 2,5. Pero es que resulta que 16 días antes, el Fondo Monetario Internacional presentó el World Economic Outlook de primavera, sí, y la previsión de déficit que hacía para España, Carlas, no se parecía en nada a esto. No. 2023 menos 4,49, 2024 menos 3,51, 2025 menos 3,8, 2026 sube al 4,03, 2027 4,03. Una cierta diferencia. Entonces, Carlas, ¿quién se equivoca? Ya. Es decir, bueno, si dijéramos, bueno, a ver, hay un descuadre de 2 décimas, bueno... No, en fin, que hay casi de 2 puntos en algún caso. Entonces dices, ostras, ¿qué pasa? Y es curioso porque esto, bueno, que yo sepa, yo lo he comentado, pero en Twitter lo he comentado, pero yo no sé si lo ha comentado alguien más esto. Ya te digo, Carlas, 16 días antes. Sí. Oye, Santiago, va en serio lo que te voy a preguntar, ¿eh? ¿La tacañería es un valor en los estudios económicos? ¿El ser tacaño es algo que funciona en el vocabulario tal? Están luego esos conceptos como los frugales, los países del norte que son... Sí. Bueno, ¿la tacañería existe como concepto económico? A ver, la tacañería yo creo que no. El ser ahorrativo... lo que tú has dicho, frugal, etcétera, etcétera, esto esto vende, vale. Esto vende. Pues mira, el jefe, el rey de los frugales es Holanda, Países Bajos, estamos de acuerdo, ¿no? Al menos a día de hoy. Vale. Sí. Pues desde hace un par de días hay un hilo en Twitter que ha iniciado una usuaria que se llama Amalia, que se está llenando de respuestas sobre las costumbres ahorrativas o tacañas directamente de los holandeses en general, ¿eh? Bueno, cuento la historia. La propia Amalia puso varios ejemplos. Mira, una mujer que le mandó una transferencia bancaria porque le dejó 10 céntimos que le faltaban para pagarse una bolsa de plástico. Y dice, bueno, la clienta del restaurante en el que trabajaba, que después de tomarse un trozo de pizza, le pidió que le añadiesen un ingrediente extra. Y cuando le presentan la cuenta, pide que le quiten 40 céntimos que correspondían al trozo de pizza que se había comido antes. Otro ejemplo, una pareja que acabó con una cuenta de 40,75, querían pagar a medias y acabaron cabreados y discutiendo porque el 0,75 no se puede dividir entre 2. Y ninguno de los dos quería ser el... Sí, bueno, eso es así. Y tanto es así que hemos dicho, vamos a saludar un día más a nuestra compañera en Países Bajos, Isabel Ferrer. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, en menudo lío me habéis metido. Bueno, claro, tú llevas años. ¿Esto es una herencia del calvinismo? ¿Esto es tan así en la vida real? ¿O son casos aislados? ¿Tú que tienes experiencia? ¿Es el Duque de Alba? A ver, depende de los grupos y depende de las personas. Si son unos estudiantes los que van a comer con un presupuesto muy pequeñito y con un dinero muy escaso, se van a repartir hasta las migas, evidentemente. Pero sí es cierto que el ahorro se considera una virtud, que el primer regalo que se hace a los recién nacidos es una hucha, y que sí, que te pueden decir que bueno, que pagar a escote es muy complicado, porque si yo me tomo un café y tú un agua mineral, o alguien pide una copa de vino y el otro pide un postre, pues no es lo mismo, aunque hayamos cenado todos a la vez. Entonces, el enfoque de lo que es el gasto es diferente, pero eso será diferente también en otros países. Pero en el caso concreto de Países Bajos es algo cultural como muy arraigado lo que describes, ¿no? Sí, culturalmente está muy arraigado que ahorrar y no gastar superfluamente o no hacer gastos inútiles es una virtud, está muy bien. A lo mejor comer fuera es el primer gasto superfluo. Si te lo puedes hacer en casa, ¿para qué vas a salir a un restaurante?
Si te puedes hacer unas tortitas en casa, ¿por qué tomártelas en una cafetería con una terraza donde te las van a dar muy ricas con un día de sol? Si las puedes hacer en casa, es verdad, y es verdad que lo que te decía, que es muy difícil pagar a escote y es muy difícil convencer a otro de que los céntimos no importan, hasta ese extremo. Yeah. Yo no sé si los ejemplos del hilo de esta chica seguro que son ciertos, pero lo de los 40 céntimos de la pizza, los 20 céntimos, sí, ha habido reclamaciones, entre comillas, o de reclamaciones de, oye, que me debes tanto que el otro día te... Sí, suena tacaño, evidentemente, pero es que las respuestas a este hilo, Isabel, son graciosísimas y sorprendentes, porque cuenta la gente que, por ejemplo, hay restaurantes en los que estás cenando y te cobran por ir al baño del restaurante, pero incluso hay otra que comenta que a ella le han llegado a cobrar por estar en una casa invitada e ir al baño de esa casa. Ostras. Eso ya me parece, bueno, un poco de película, ¿no?, de Woody Allen, la sí. verdad, no sé muy bien. Sí que, por ejemplo, hay un detalle, pero es más de cómo se organiza la vida. Cuando los niños son muy pequeños en la primaria van a jugar a casa unos de otros, ¿no? Entonces, si vienen unos niños holandeses a una casa donde no hay tantos holandeses y les das la merienda, por ejemplo, cuando en su casa no se merienda a esas horas, los niños comen como leones, evidentemente, tienen hambre, pero claro, si luego el niño que no es holandés va a casa de ellos, a lo mejor no merienda, porque no es la tradición merendar, aunque el otro haya merendado mucho en la casa de juegos. Esas tradiciones son difíciles de romper. Ya. Y eso sí, eso pasa. Ahora, que no hay pudor en ahorrar y que no hay ningún recato en pedir pues que me devuelvas esto si consideran que se lo han gastado y no deberían. ¿Tú te has convertido a la frugalidad ya con el paso del tiempo o a la frugalidad extrema, quiero decir, ¿eh? No. ¿O todavía conservas algo de tu raíz? Totales. Yo pago escote sin ningún problema y me da lo mismo los céntimos, pero sí que es verdad que el ahorro como virtud, pues sí, es cierto, ahorrar está muy bien, claro. Pero como virtud llevada al extremo de una cena entre amigos, pues no sé si es virtud o se desvirtúa. El ahorro como virtud llevada al extremo de la macroeconomía, Santiago, nos ha hecho vivir situaciones en los últimos años no precisamente agradables. Sí, lo que pasa es que, a ver, es totalmente cierto. Este nivel de Países Bajos yo lo desconocía, ¿no? Este nivel de puntillosidad. Ahora, es verdad que en los países en general luteranos, aquí meto a Finlandia, meto a Alemania, meto a Países Bajos, tiene una tendencia filosófica, ya no religiosa, filosófica hacia el ahorro. Esto es auténticamente verdad. Por ejemplo, en Países Bajos, yo tengo una amiga que estuvo viviendo muchos años en Países Bajos y dice que allí, al menos en aquella época, muy pocas casas me refiero particulares, pisos, tenían lavadora. Y había o bien una lavadora comunitaria o bien iban a una lavandería. Casi era un artículo de lujo tener una lavadora. Y parte de la justificación venía dada por la subutilización que tiene una lavadora en un piso, a no ser que tengas una familia súper numerosa, claro. Entonces, bueno, pues tenía una lavadora comunitaria o una lavandería. Es que creo que la clave de esto está en el extremo. Es decir, cualquier virtud llevada al extremo es malísima y cualquier defecto, que está muy bien, tener pequeños defectos llevado al extremo, pues te puede llevar a la cárcel, ¿no? Entonces, claro, el tema es el extremo. Isabel, ¿qué querías decir? Que te iba de fondo por ahí. Sí, no, que quizá deberíamos diferenciar bien entre lo que es la vida cotidiana y estos detalles que pueden ser muy molestos y que son reales, y luego, por ejemplo, la generosidad holandesa en la ayuda al desarrollo. Sí. Es un país que gasta muchísimo dinero, muchísimos billones o miles de millones de euros en ayuda al desarrollo. De modo que la tacañería y la generosidad igual está mal presentada o mal abordada o mal enfocada, porque se puede ser generoso por un lado y tacaño por el otro. Y yo creo que además cada vez se está complicando más lo de comer y pagar a escote conforme el grupo va siendo más grande, ¿no? Porque de repente está el vegetariano que se pide la ensaladita y está el que se come el chuletón, y claro, no es precisamente lo mismo. Está el que le gusta el vino y se pide 2 botellas, y está el que bebe solo agua y no es lo mismo precisamente, ¿no? Así que yo creo que hay algunos escotes que están bien, y además ahora hay mecanismos muy fáciles para dividir las cuentas, ¿no? Pero de ahí a llegar a la tacañería, eso ya es un paso, ¿no? Isabel, ¿alguna cosa más por tu parte?
No, salir del lío como pueda. Un abrazo, compañera. Hasta luego. Venga, hasta luego. Santiago, ¿qué está pasando con los programadores informáticos? Era hasta hace 2 días una profesión, un oficio de futuro, dedícate a esto, y los están echando a puñados las grandes tecnológicas. ¿Qué está pasando? Pues ha pasado una cosa que se llama inteligencia artificial generativa. Es decir, es totalmente cierto que en los últimos 10 años la obsesión de muchos padres y colegios, etcétera, etcétera, que incluso ofrecían programación como actividad extraescolar, era que te iba a resolver, si no la vida, te iba a ayudar en tu trabajo, porque ibas a no depender de otros, si sabías programar. También se decía que la demanda de software era creciente y que eso iba a dar lugar a que nunca jamás tuvieran problemas para encontrar un trabajo los programadores. La realidad lo demostraba. La demanda de programadores iba al alza, incluso había trabajos muchos que se trasladaban para su programación a la India, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues resulta que desde que apareció en noviembre pasado una cosa llamada ChatGPT, y luego ya han aparecido distintas versiones y otros competidores, pues la demanda de programadores se ha hundido. No solamente se ha hundido, sino que, como tú has apuntado, empresas se han sacado de encima a empresas tecnológicas, me refiero, muchísimos programadores. Por ejemplo, las grandes tecnológicas, hace poco leí un artículo sobre esto, las grandes tecnológicas ya han despedido a 225.000 personas. Muchas de ellas son programadores. Y además con un añadido, que no piensan sustituirlos. ¿Por qué? Bueno, pues porque a través de esta inteligencia artificial generativa se están realizando ya muchas tareas. Yo cada vez que damos noticias, avances de la inteligencia artificial, no sé si son avances o si son toques de atención, como ese descodificador que lee pensamientos grabados por un escáner cerebral, ese laboratorio que funciona sin científicos. Hoy hay 2 artículos, de verdad, para mí, extremadamente recomendables en El País y en La Vanguardia, que hablan de esto, pero hablan además con mucha profundidad. En La Vanguardia, no sé, Santiago, si hubieras leído, Yuval Harari, el de Sapiens, bueno, pone el foco en el lenguaje. Dice, en los últimos 2 años han aparecido nuevas herramientas de inteligencia artificial que amenazan la supervivencia de la civilización humana desde un flanco inesperado, dice. La inteligencia artificial ha adquirido notables capacidades para manipular y generar lenguaje, ya sea con palabras, sonidos o imágenes. Y al hacerlo, ha hackeado el sistema operativo de nuestra civilización. Es que dice, el lenguaje es la materia de la que está hecha casi toda la cultura humana. Los derechos humanos, por ejemplo, no están en nuestro ADN. Son más bien artefactos culturales que creamos construyendo relatos y escribiendo leyes. Los dioses no son realidades físicas. Son más bien artefactos culturales que creamos inventando mitos y componiendo escrituras sagradas. También el dinero, dice, es un artefacto cultural. ¿Qué pasará, se pregunta Harari, cuando una inteligencia no humana sea mejor que el ser humano medio para contar historias, componer melodías, dibujar imágenes y redactar leyes y escrituras? Y en El País escribe otro artículo también muy interesante, Nuria Oliver, que es doctora en inteligencia artificial por el MIT. Dice, la carrera por la inteligencia artificial no es algo que hayamos decidido y consensuado colectivamente. Los inmensos experimentos sociales que se derivan del despliegue masivo de algoritmos en nuestra sociedad, sin ningún tipo de regulación y control, no forman parte de un futuro inevitable y un falso determinismo tecnológico, sino que son fruto de las decisiones de las empresas responsables movidas por ambiciosos intereses económicos y aspiraciones de poder, y de la incapacidad de las sociedades y sus instituciones para reaccionar a tiempo y regular acordemente. Son 2 artículos interesantísimos los 2. Sí, lo que pasa, Carlas, es que, a ver, esto es verdad que ChatGPT aparece en noviembre del 2022. Sí. Esto es cierto, sí, pero la inteligencia artificial a un nivel ridículamente inferior ya estaba existiendo. Por ejemplo, sí, y esto lo hemos experimentado todos. Estás en Netflix, ves una serie o una película, automáticamente te recomienda algo. Claro. Esto es inteligencia artificial. Sí. Pero esto no nos parece mal.
Bueno, ni bien, quiere decir, no lo hemos pedido. Hay alguien que decide que tengamos que recibir eso. Bueno, y no somos nosotros como colectivo. Decide y nos hace gracia porque nos favorece la vida. Bueno, eso tendría más debate, pero está muy bien. De entrada, sin entrar en profundidades. Sí. Pero bueno, esto lo hemos aceptado. Pero claro, la cosa se ha ido complicando. Claro. Y más. Vamos a Google, decimos no sé qué, o un buscador y tal. Ahí detrás hay inteligencia artificial. Sí. Y más que se complicará. No será el último día que hablemos de esto, ni mucho menos. Entonces, claro, ha ido avanzando y ha ido avanzando y ha ido avanzando hasta que ha llegado a un punto en que hay un bicho gratis, que una tarea que a ti te cuesta 2 horas, él le hace en 2 segundos. Sí. Santiago, la próxima semana más. Muy bien, un abrazo muy grande. Buenas tardes a todos y a todas.